¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la semana previa a las elecciones presidenciales en Ecuador de este 9 de febrero, con otro notable invitado, Iván Sierra, director de Negocios y Estrategias, directamente desde Guayaquil. Iván Sierra, una cálida bienvenida al programa. Jorge, un gusto saludarte a ti y saludar a todos los seguidores de tu audiencia tan amplia en todo Latinoamérica a través de Telesur. Iván, definitivamente en días recientes, este fin de semana, el portal Ecuador Inmediato publicó un artículo en la red X y leo textualmente, dice: la defensa técnica y jurídica internacional de Jorge Glass responsabiliza al gobierno del presidente Noboa y a la Fiscalía de cualquier atentado contra la integridad del ex vicepresidente ecuatoriano. Esto en el marco de una narrativa que se estaría creando para culpar a la Revolución Ciudadana, el partido de la candidata Luisa González del correísmo, en caso de que ocurra una agresión contra Glass. Todo este preámbulo, entonces, Iván, para que nos aclares que hay un creciente temor que de aquí al domingo, el día de las elecciones presidenciales en Ecuador, pueda darse que el gobierno o la fiscalía o algo raro saque una carta de la manga, algo sucio, para tratar de responsabilizar a la candidata precisamente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, de algo que no tiene nada que ver, como sucedió en elecciones anteriores, para tener un impacto en el electorado. Tu lectura de estas versiones. Jorge, en Ecuador se ha venido consolidando alrededor de un 20% de anticorreísmo duro, ¿no? El presidente Rafael Correa entregó el poder, él dejó de ser presidente en mayo de 2017. Su sucesor, que era del mismo partido, lo traicionó abiertamente e inició una persecución contra él y un proceso de que la jerga común lo llama descorreización. Empezó a transformar, a echar para atrás todos los cambios, las modificaciones que se habían hecho, las mejoras que se habían hecho en distintos ámbitos de la gestión pública. Hablas de Lenín Moreno. Hablas de Lenín Moreno. Lenín Moreno, correcto. Y el sucesor de Lenín Moreno entendió que parte de la receta era situarse en esta posición del anticorreísmo duro, porque eso le garantizaba más o menos el respaldo del electorado anticorreísta, que es un 20% aproximadamente. El presidente actual pues va en la misma cuerda, en el mismo sentido, y entonces empiezan a entretejer todo este tipo de suposiciones, sospechas, información que circula, que en este caso tiene que ver con Jorge Glass, pero ha tenido que ver también con otros ámbitos, siempre bajo la posibilidad de que se cree un hecho o que se produzca un hecho y que se inculpe directamente al candidato o candidata del correísmo o al correísmo como un todo, como ya sucedió en la elección pasada del año 2023, donde el asesinato de un candidato, el candidato Fernando Villavicencio, se lo imputó, al menos en medio de la esfera pública, se lo imputó al correísmo como movimiento, y eso significó que la candidata de ese entonces, que la misma candidata actual, perdiese de un día para otro en alrededor de 10 a 12 puntos de intención de voto, con lo cual perdió en ese momento la posibilidad de ganar la presidencia en la primera vuelta, tuvo que irse a un balotaje y luego finalmente fue electo el actual presidente Daniel Noboa. Y precisamente hablábamos de encuestas, y si bien a partir del viernes pasado no se puede divulgar más encuestas, estamos hablando que la elección es este domingo 9 de febrero, elección presidencial en Ecuador, que es al menos las grandes pinceladas que nos puedes pintar de que tu organización, de la cual tú eres presidente, estamos hablando de Negocios
y estrategias ha podido detectar en la última que publicó? Bueno, los dos candidatos, a ver, para que la teleaudiencia de toda América Latina se ubique bien en el panorama electoral en Ecuador, hay 16 candidatos, entre candidatos y candidatas, 16, y aunque en las últimas elecciones en Ecuador, el que ha quedado tercero y cuarto, ya mismo explico por qué me olvido del primero y el segundo, los que han quedado terceros y cuarto, en tercer y cuarto lugar han sumado alrededor de 30% de los votos reales ya el día de la elección, a pesar, digo, de que esto se venía dando en las últimas dos elecciones presidenciales. En esta tenemos un fenómeno atípico. El tercero, el cuarto, el quinto y así hasta el puesto número 16 no aparecen en la foto. Los dos primeros candidatos están totalmente despegados de los otros 14. Los dos primeros son el actual presidente Daniel Noboa, que está corriendo para la reelección, y la candidata Luisa González del Correísmo, que ya fue candidata en la elección anterior. Es decir, se está repitiendo. Esto es como cuando en los mundiales de fútbol, al mundial siguiente tenemos la misma final, más o menos así. Tenemos a los dos mismos candidatos que fueron primero y segundo en la elección anterior, los tenemos ahora terciando y son quienes están a muy poca distancia el uno del otro. Así fue como cerramos la última encuesta del día 29 de enero, mientras que los otros 14 candidatos están con porcentajes muy pequeñitos, sin ninguna posibilidad de entrar al balotaje. Entonces, ¿tú deduces que va a haber una segunda vuelta? Es muy altamente probable. Matemáticamente es posible que uno de los dos que está disputando el primer lugar, específicamente Luisa González, está en primer lugar, aunque la diferencia es relativamente corta. Matemáticamente, hasta cuando tuvimos cifras la semana anterior, seguía siendo posible que uno de los dos dé un salto de los puntos que le pudieran faltar para completar más del 50% de los votos y con eso obviarse el balotaje, lo que llamamos en Ecuador la segunda vuelta. Pero es lo menos probable, ¿no? Muy altamente probable vamos a tener una segunda vuelta que va a ser casi una repetición de esta primera, porque reitero, los otros 14 candidatos apenas el que más suma no alcanza ni siquiera un voto residual como para intentar dar un sorpaso final, pues no hay ninguna posibilidad de que aquello ocurra. Votos en blanco, participación, ¿qué es lo que anticipas? El padrón electoral está compuesto por 13.7 millones de personas, de los cuales por antecedentes históricos vota alrededor del 80, 81, 82%. Hay un ausentismo recurrente del resto, de 18% aproximadamente, con lo cual tendremos, o se espera que aproximadamente tendremos 11 millones de sufragantes, y de aquellos se espera asimismo alrededor de 8% de nulos y blancos, con lo cual tendríamos en números redondos siempre a 10 millones de personas emitiendo votos válidos, con los cuales elegiremos al presidente o presidenta del Ecuador el próximo 9 de febrero y si hay balotaje el día 13 de abril. ¿Han podido detectar si hay indecisos que toman su decisión a último momento o ya hay un porcentaje del electorado que ha decidido por quién votar? Hay una pregunta que hacemos siempre, hay dos preguntas que hacemos siempre en nuestras encuestas. Una pregunta ex ante, antes de darle la papeleta de la simulación electoral, que le preguntamos, ¿usted está decidido o está indeciso? Y esa respuesta siempre suele ser bastante alta, ¿no? 18, 20, 22% que nos dice indeciso hasta una semana antes de la elección. Pero la pregunta a la que más atención le ponemos, la que más nos sirve para análisis posteriores, es una pregunta ex post. Es decir, le damos la papeleta y le decimos, señor, señora, aunque usted esté indeciso, igual haga cuenta que hoy es la elección y debe tomar una decisión, porque claro, el día de la elección en todos nuestros países llegamos, nos dan la papeleta y no hay un casillero que diga estoy indeciso, ¿no? Uno finalmente tiene que tomar la decisión en ese momento. Entonces, hacemos una simulación tal cual, como una urna
ficticia, por supuesto, y le decimos, por favor, marque y guarde en esta urna, en esta caja, guarde la papeleta. Y después que lo ha hecho, indagamos y le decimos, de acuerdo a la decisión que usted tomó, ¿cuál de estas 3 frases le queda mejor? Estoy totalmente decidido, no voy a cambiar. Solo si pasa algo muy importante cambiaría mi decisión. O esta es la pregunta que responde esta es el enunciado que responde a tu pregunta, Jorge. O todavía quiero pensar mejor mi voto. Ya nos dijo por quién votaría en ese día, pero todavía quiere pensar mejor el voto. Es lo que llamamos nosotros votos disponibles, otros colegas llaman voto alcanzable o voto blando, o lo que fuere, pero es un voto disponible, porque aunque yo digo hoy yo voto por Jorge Gestoso, me lo quedo pensando y digo, bueno, pero como no es hoy, aún puedo pensar y tal vez vote por otra persona, ¿no? Ese porcentaje de voto blando, de voto alcanzable, está alrededor del 14%, pero ojo, cuando hacemos el cruce de las personas que tienen intención de votar por Daniel Noboa o por Luisa González, esos porcentajes son bastante menores. Te invito a hacer una pequeña pausa entonces, Iván. Estamos hablando con Iván Sierra directamente desde Quito. Iván es el director de negocios y estrategias, una empresa que entre muchos servicios se encarga de hacer sondeos, de hacer encuestas que han sido respetadas históricamente. Estamos hablando de los últimos días antes de las elecciones presidenciales de este domingo en el Ecuador, 9 de febrero, perdón. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Iván Sierra directamente desde Guayaquil sobre las elecciones presidenciales del Ecuador de este domingo 9 de febrero. Iván es el director de la empresa Negocios y Estrategias, que históricamente, además de dar muchos servicios, ha hecho encuestas sumamente respetables. Iván, ¿cómo han jugado los medios de comunicación y las redes sociales en esta campaña electoral? Bajo esta suerte de infocracia a la que se refiere Jung-Chul Han, ¿no? En medio de la infodemia que padecemos desde la aparición, difusión, crecimiento, etcétera, de las redes sociales, tenemos mucha más cantidad de estímulos comunicacionales de los que nuestro cerebro puede procesar, sobre todo reflexionar, ¿no? Cuando antaño veíamos una película o algún contenido de televisión o terminábamos de leer un libro, teníamos un tiempo para la reflexión, para sacarle provecho, para comentar. Hoy, mientras estamos viendo cualquier noticia, cualquier programa, las personas que nos están viendo en este momento tal vez están nos están viendo por el televisor o por un computador y están con el teléfono posiblemente comentando algo de esta entrevista o viendo otro contenido, ¿no? Eso limita los tiempos de la reflexión. Esto es una perspectiva sociológica, antropológica inclusive, ¿no? Aterrizando eso a un momento electoral como este que vive Ecuador y tal vez como cualquier otro momento electoral que se viva en América Latina, nos empuja hacia una situación de tener a una sociedad haciendo consumos muy cortitos, ¿no? Consumos de capsulitas, de contenidos de 10 segundos, de 15 segundos, entremezclados con que estoy escuchando una cosa mientras leo otra en la pantalla, y finalmente nos vamos quedando con los titulares, ¿no? Y en medio de eso, claro, hay todo un tinglado de medios tradicionales que en Ecuador representan, en mi criterio, la mala prensa es lo peor que tiene la sociedad en Ecuador, y la mala prensa está representada en Ecuador principal, aunque no solamente por los medios tradicionales. Esos medios tradicionales, eso sí, claro, dado que en su tiempo eran los únicos,
Las personas mayores de 45, mayores de 50 años, están acostumbrados a consumir esos medios y a otorgarle la máxima credibilidad en cuanto a la información, especialmente esta información que tiene que ver con las cuestiones públicas, con la política, etcétera, a los periodistas ancestrales, a los antiguos periodistas de estos medios de comunicación, que todavía están muchos de ellos vigentes, y nos encontramos con, hay un fenómeno muy interesante, la población de 45, 50 años en adelante vota con unas preferencias distintas a la de los más jóvenes. Los más jóvenes se nutren de varias fuentes, las personas mayores siguen consumiendo, así sea a través de las redes sociales, pero a los mismos medios, ¿no? El canal de televisión tal que ahora tiene red social y saca sus noticias audiovisuales o en texto o lo que fuere en una red social cualquiera, ese canal de televisión tiene las simpatías y la credibilidad de la población mayor de 45 años, que no deja de ser el 35% del electorado en Ecuador. ¿Tú dirías que hay un tema o un puñado de temas que son los que van a definir el voto? Y en este caso también, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, estamos hablando que el periodo presidencial de Daniel Noboa es de 1 año y medio porque fue una elección anticipada. Allí 9 veces en 1 año ha decretado el estado de excepción. Eso le ha permitido poner a las Fuerzas Armadas en la calle, a raíz de que antes se había decretado, palabra más o palabra menos, el estado de guerra interna. ¿Cómo ha jugado el tema de ese clima que obviamente está lejos de ser, entre comillas, normal? Los temas para definir por quién votar y cuándo votar, en el sentido de ¿es hoy diferente el voto a lo que yo tenía en la elección anterior? Una pregunta bastante compleja, Jorge, porque mientras por un lado existen las problemáticas nacionales encabezadas por desempleo y le sigue muy de cerca inseguridad, para mencionarlo en palabras sencillas, ¿no? Ecuador no ha podido mejorar sus tasas de desempleo y al contrario han crecido las del empleo informal, ¿no? Es decir, se ha deteriorado la calidad del empleo en Ecuador sostenidamente en estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Desde el gobierno de Moreno, pasando por el de Lasso, fue un gobierno de derecha, muy de derecha, el de Moreno ya lo comentamos al principio, y continuando con el gobierno actual. La situación económica del Ecuador es técnicamente, Ecuador está en recesión, es decir, tiene 3 trimestres consecutivos que la economía decrece, y el cuarto trimestre del año pasado, que todavía no se computa oficialmente, se espera que también haya decrecido porque tuvimos 2 meses dentro de ese trimestre de apagones severos de hasta 14 horas. Entonces, me preguntas cómo se tomará la decisión. ¿Se la tomará en función de los problemas nacionales y de los problemas, de esos problemas, como de la repercusión de esos problemas en las familias ecuatorianas? Sí, por supuesto. Se tomará también con la dosis a la que me refería al principio de la entrevista, de correísmo, anticorreísmo, porque el país está polarizado, ¿no? Como en Ecuador hay un término que decimos le tomó el golpe, ¿no? Como entendieron que situándose los presidentes, el anterior y situándose en una posición de anticorreísmo radical, de perseguir, de acusar de todo al correísmo, se granjean la simpatía de alrededor del 20-22% del electorado, ya es una buena base. Y eso también jugará porque habrá personas que, aunque no comulguen con el presidente Noboa, por representar él al anticorreísmo, a la posibilidad de que no regrese Rafael Correa y su partido al gobierno de Ecuador, votarán por él. Así que ese es otro eje, ¿no?, que hay que considerar, además del de la problemática puntual. Y hay una idea final, que más allá de los problemas y sus causas, desde lo técnico, también está la cuestión de las percepciones ciudadanas respecto a la responsabilidad de los gobernantes en cada temática que origina problemas, ¿no? En varios estudios que hicimos en el año anterior, descubríamos que el presidente Noboa no era identificado como el principal responsable
prácticamente en todos los grandes problemas nacionales. Él era un responsable más junto con los presidentes anteriores. Inclusive hubo un evento trágico muy doloroso y bastante conocido en todo el país, la desaparición forzosa de 4 menores de edad en Guayaquil en manos de militares, en manos de efectivos de las Fuerzas Armadas. Esto no es una elucubración, están los videos que son públicos, y luego estos 4 menores aparecieron asesinados y calcinados, ¿no? Y se responsabilizan unos con otros. Las Fuerzas Armadas oficialmente dicen, nosotros los soltamos y fueron asesinados por otras personas, pero no aparece el culpable de fondo. Y, por ejemplo, sobre ese tema que se origina por todas estas decisiones que tú comentabas, los estados de excepción, la declaración del conflicto armado no internacional, que equivale a una guerra interna, ¿no? Faculta a policías y militares a hacer cantidad de actividades, de acciones, etcétera, que normalmente con el Estado de Derecho, en condiciones regulares, no las podrían hacer. Aspectos como inviolabilidad de domicilio, como retenes o aquí llamamos batidas, ¿no? Que es interceptar a personas bajo la simple sospecha visual, llevarlos detenidos, etcétera. Están prácticamente facultados, ¿no? por la ley para hacer esto, y ocurrió ese evento trágico. Al parecer hay otras desapariciones forzadas, porque ya hay denuncias sobre individuos que tienen 2, 3, 4 meses que no llegan a sus casas, y la documentación en algunos casos vincula a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, toda esa problemática, que no es menor, en general la ciudadanía responsabiliza a, comillas, los militares, y no al gobierno como tal, por esta política que nos ha llevado a una suerte de democracia militar. La primera palabra bastante entre comillas, ¿no? Por último, entonces, Iván, ¿qué es lo que podemos esperar respecto, digamos, a el episodio en sí de la elección? Es decir, ¿será primero transparente? Segundo, ¿será respetado los resultados del Consejo Nacional Electoral? Tercero, ¿hay posibilidades de fraude? Cuarto, ¿hay posibilidades de que alguno de los dos perdedores no reconozca los resultados o que se anticipe a declararse ganador? ¿Cómo anticipas que va a ser entonces el evento electoral en las horas que se lleva a cabo y en las horas siguientes? Bueno, yo soy investigador de mercados y no Walter Mercado como para saber qué pueda ocurrir en el futuro, pero sí te puedo comentar qué ha ocurrido en el pasado reciente, en estas últimas semanas, en las que el presidente de la República, que es candidato, ¿no? a la reelección, y que según la ley debía pedir licencia una vez iniciada la campaña. La campaña empezó el día 5 de enero. Debía pedir licencia y, por tanto, encargar la presidencia a su vicepresidenta. Sucede que tiene una pésima relación con su vicepresidenta. De hecho, la tiene asignada a una misión diplomática en Israel y luego en Turquía, para tenerla fuera del país, fuera del gobierno. No le ha dado espacios de poder, etcétera. Y por medio de un artificio legal bastante burdo, nombró a otra vicepresidenta, por supuesto, como nombrar a un ministro, y es a ella a la que le ha encargado por días. Toman la licencia jueves y para ser candidato, para ejercer de candidato, jueves, viernes, sábado, y el domingo o el lunes ya vuelve a ser otra vez presidente. Bueno, todo eso está al margen de la ley. El uso de la propaganda estatal no ha cesado. El uso de la propaganda de gobierno es útil para que el pueblo sepa lo que sus gobiernos hacen. O sea, eso es legítimo, pero en tiempos de campaña hay que morigerarlo, y quien debe regular eso es el Consejo Nacional Electoral. No lo ha regulado para nada. Y una serie de transgresiones a la ley electoral. El Consejo Nacional Electoral no deja de decir que eso podría estar al margen de la ley. Lo que dice es: yo no puedo regular, que regule otra institución, y esa otra institución está tomada por el Ejecutivo,
y luego que sea la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se demora mucho en emitir sus sentencias, y en ese ping-pong de 3, 4, 5 partes se nos ha terminado prácticamente la campaña electoral y ha transcurrido desde esa perspectiva con muy poca transparencia. Entonces, todo eso siembra dudas, ¿no?, sobre lo que pudiera pasar el día 9 de febrero. Auguramos que no ocurra y que el peso del voto en las urnas sea suficiente y sea respetado, que el control electoral sea permitido como se ha permitido siempre, que los observadores internacionales puedan emitir sus criterios con total libertad, y que el 9 de febrero tengamos un resultado en el que la ciudadanía pueda creer. Iván Sierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, Jorge. Un saludo a todos y todas aquí en Telesur.